buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Columna Pyme, donde tratamos estos temas que nos gustan de emprendedores, de pymes, de proyectos, de empresas. Así que hoy vamos a hablar de un tema que particularmente me encanta, por mi formación de contador o de formación de contador, que es la planificación fiscal. Nos vamos a meter en un mundo tributario, pero no técnico, sino desde otro lado, desde el lado de cómo hacemos para sobrevivir en realidad en ese laberinto tributario. Vamos a arrancar con una frase de el humano quizás más inteligente que hubo, el señor Albert Einstein, que dijo: lo más difícil de entender en este mundo es el impuesto sobre la renta. O sea, si una persona con esa inteligencia dice que el impuesto sobre la renta es difícil de hacer, para nosotros sería el impuesto a las ganancias, yo imagino que realmente nos metimos con un tema muy interesante, con lo cual la planificación fiscal es crucial para el éxito y para la supervivencia de una pyme. La verdad que los impuestos representan una parte muy significativa de los costos de una empresa, y hay que gestionarlos. Los impuestos, no podemos dejar que los impuestos sucedan. O sea, enterarme después de que pasó el periodo fiscal, ya sea un mes, ya sea un año, a ver cuánto dio y cuánto tengo que pagar, sino que tengo que hacer una gestión inteligente de la carga impositiva que maneja mi empresa, y esa gestión puede ser que me dé la diferencia entre haber tenido rendimiento o no, entre un éxito o un estancamiento empresarial. El impacto de los impuestos en las pymes es enorme. En Argentina puntualmente hay como más de 160 impuestos en sentido amplio, ¿no? Porque en realidad dentro de eso también se cuentan tasas, contribuciones y un montón de otras cosas, pero no nos vamos a poner técnicos. Con lo cual, estos impuestos afectan la rentabilidad, son un costo para mi empresa, afectan también la capacidad de inversión que yo tengo, afectan el crecimiento, afectan la competitividad. Tengo que generar una estrategia fiscal y no de corto plazo. Porque también lo que suele pasar con los impuestos es que vemos el ya. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto voy a tener que pagar el mes que viene? Y no estoy pensando en una estrategia impositiva de acá a 5 años, de acá a un periodo que supere el año. Los impuestos relevantes que tenemos acá y en la mayor parte del mundo, son impuestos sobre la renta, o sea, sobre lo que gano, un impuesto sobre el consumo, que sería el IVA, y después hay impuestos locales, como ingresos brutos, un montón de pequeñas tasas, y después hay un montón de otros impuestos, ¿no? Por eso decía que había más de 160, pero digamos que en esos grandes rubros podríamos llegar a ubicar a casi todos. Un consejo para empezar a delinear mi estrategia fiscal es ver al Estado como un socio. Yo en realidad tengo un socio, que es el Estado, que cobra. Ese socio cobra a través de los impuestos. Con lo cual, y es un socio que siempre cobra. Digamos, no es que puedo patearlo un poco, puedo decirle: mirá, este mes no me lo cobres, cóbramelo dentro de un tiempito, pero a la larga ese socio cobra. Con lo cual lo tengo que ver al Estado como un socio estratégico. Dentro de mi estrategia tiene que estar metida la parte impositiva. Obviamente esta planificación fiscal tiene que estar dentro del plan de negocios. Yo cuando armo un emprendimiento, normalmente en algún momento armo un plan de negocios. Si no está armado, les recomendaría que lo hagan. Pero dentro de ese plan de negocios no siempre veo yo o me encuentro que está incluida la planificación fiscal. Esa planificación fiscal es un costo, es un socio que yo tengo, que lo voy a pagar, con lo cual tiene que estar dentro del plan. Mi plan tiene que cerrar, tiene que ser positivo, incluida la parte fiscal, la parte impositiva dentro de mi círculo del negocio. Bueno, vamos a dar algunas ideas para generar esta gestión fiscal eficiente. Una es, primero, obviamente, conocer cuáles son mis obligaciones fiscales. Yo tengo que saber, tengo que tener claro cuando me meto en un rubro, cuando me meto en un mercado, cuando abro una empresa, un negocio, un emprendimiento, que voy a tener obligaciones fiscales alrededor mío todo el tiempo,
Con lo cual debo conocerlas, debo tener ese conocimiento. No estoy pidiendo que todos estudien la carrera de contador, lo cual me encantaría, que en masa vayamos todos a la Universidad de Ciencias Económicas y nos anotemos para contador público y que el mundo se llene de contadores. Sería un gran mundo, pero para eso, ¿cómo vamos a hacer? Confiar en nuestros profesionales que tengamos cerca, ayudándonos, apoyándonos. Elijamos profesionales de calidad. No todos los profesionales son para todas las personas. Si un primo tiene un contador que va bien con mi primo, no necesariamente tiene que ir bien conmigo. Así como casi en todos los órdenes de la vida, hay diferentes tipos de personas, tipos de profesionales, para diferentes tipos de negocios y tipos de personalidades también del emprendedor, ¿no? Una de las cosas que le voy a pedir a estos profesionales, un contador también incluye al abogado, porque al abogado normalmente no se le preguntan temas fiscales, pero yo creo que conviene meter al abogado o tener algún abogado tributarista, si mi presupuesto me lo permite, opinando, porque tienen otra visión, distinta a la del profesional contable. Y suma mucho la visión legal en el mundo fiscal. Una de las cosas que le voy a pedir es que me mantenga actualizado, que me avise cuando algo cambia y me afecta, cuando ese cambio yo tengo que tenerlo en cuenta para cálculos futuros, para proyecciones, que no que me vuelva a mí un experto, porque para eso el experto es el profesional, pero sí que me alerte, que me avise cuando hay algo que tengo que tener en cuenta. Le voy a pedir también que trabajemos en una optimización de mi carga impositiva. Una vez que yo conozco qué impuestos voy a tener que pagar, en qué momentos los voy a tener que pagar y los incluyo dentro de mi plan, voy a tratar de optimizarlos, obviamente. Voy a tratar de pagar lo mínimo posible sin meterme en problemas. Y si me meto en algún problema, saber que estoy entrando en problemas, porque también está la situación donde uno entra en problemas fiscales y ni siquiera se dio cuenta que se estaba metiendo en un problema fiscal. Con lo cual, eso me parece que es un escenario que tenemos que evitar a toda costa. Vamos a trabajar en esta optimización de la carga impositiva. También, para lograr esto, vamos a tener que o investigar o pedirle al profesional con el que trabajemos que nos informe qué deducciones hay, qué créditos fiscales tengo en mi rubro, en mi zona, en mi formato de trabajo empresarial. Estas deducciones van cambiando, no son siempre igual, las normas impositivas cambian todos los días hay nuevas normativas, con lo cual es muy difícil estar al día, por eso uno termina contratando a un profesional, si no hay que dedicarle muchísimo tiempo a la actualización. Y dentro de estos cambios va a haber cambios que me afecten en qué deducciones puedo aprovechar, qué créditos puedo aprovechar. Así que eso es algo que también le voy a estar pidiendo. Otra cosa que le voy a pedir, o que voy a hacer, si tengo el conocimiento, es evaluar la estructura de mi empresa para identificar posibles ahorros fiscales que puedo quizás aprovechar y que no los estoy viendo o que todavía no los estoy utilizando. Digo, esto por ejemplo, ver en ventas, ver cómo estoy vendiendo, cuándo estoy facturando, cómo estoy facturando, ver cómo estoy contratando a los empleados, ver qué cargas impositivas estoy pagando, cómo las estoy pagando, ver si hay algún beneficio en algún tipo de contratación, si hay algún beneficio en algún tipo de venta, cómo estoy pagando las compras, si quizás tengo algún beneficio en algún medio de pago que me permita generar algún ahorro fiscal. En cada área de la empresa yo voy a tener elementos que me generan hechos impositivos. Iba a decir hechos imponibles, pero ya empiezo a tirar para el lado técnico, no quiero. Voy a tener hechos, voy a tener situaciones que me generan impuestos. Esas situaciones las tengo que analizar y tengo que ver si están optimizadas desde esta planificación que estoy buscando hacer. Tiene que ser a largo plazo la planificación. Es muy tentador ver los impuestos mes a mes, día a día casi, o cuando ya sucedió el mes, decir, bueno, a ver cuánto tengo que pagar y ahí recién preocuparme. Porque la dinámica del día a día de las pymes, de los emprendedores, nos lleva a eso, ¿no? Nos va empujando. Pero hay que hacer un esfuerzo, hay que dedicarle tiempo y dinero también, porque en realidad obviamente armar un equipo de profesionales o charlar con un profesional va a tener un costo,
tengo que ver eso dentro, ese costo va a existir dentro de mi esquema de armado a largo plazo. Tener una planificación fiscal a largo plazo no es algo habitual, no es algo que uno habla con las empresas y, sí, nuestra planificación fiscal la tenemos aquí armada, miren esta presentación. No suele suceder, pero cuando sucede es divino. Es hermoso, a mí me encanta eso. Tenemos que ver también el tema de cuánto vamos a invertir en la planificación fiscal. Va a tener un costo, va a tener... no solo invertir plata, también tiempo y recursos. Voy a tener que poner alguna persona dentro del equipo que trabaja conmigo a ver este tema, a armarlo, a compilar, a hacerle las consultas pertinentes a los profesionales. Tenemos el uso de la tecnología, como en todas las áreas, en los impuestos también. Por más que es un tema que uno no siempre lo relaciona con el uso de tecnología, hay muchos datos en la empresa que me van a permitir planificar, proyectar y optimizar la carga impositiva que estoy generando y la que voy a generar en los próximos meses, en los próximos años. Así que veamos también de utilizar tecnología y esto, a los contadores somos un poco reacios a la utilización de tecnología, pero también cuando viene del lado del emprendedor y de la empresa que te dicen, che, quiero ver esto, pero lo quiero ver de tal manera, quiero profundizar este análisis de datos, se genera una sinergia interesante también entre los profesionales y el empresario. Hay un tema que no es que no me gusta, pero no es tan simpático que... Bueno, todo el tema fiscal, no sé si es simpático, pero a mí me gusta, pero dentro del tema fiscal hay uno puntualmente que es la educación continua. Esto que decía que los impuestos, las normativas cambian todos los días, no es una forma de decir, realmente hay como 5 o 6 resoluciones nuevas que sacan los organismos fiscales, con lo cual realmente cambia todos los días. Y esto te lleva a una educación continua, con lo cual la planificación fiscal es algo que se arma y se sigue modificando y se sigue llevando en el día a día, con lo cual esa modificación continua implica que uno tenga que estar actualizado sobre todos los cambios de legislación. Por eso digo que es la parte que por ahí a mí mucho más no me atrae, que es de estar leyendo todo el tiempo y buscando siempre la actualización. Prefiero que obviamente alguien lo haga y me avise y ver directamente qué cambió, pero bueno. Para eso se participa en seminarios, hay cursos, hay charlas, algún colaborador, no digo que el que esté pensando que el dueño de la empresa o el dueño o el emprendedor tenga que estar en esa actualización, pero que sepa que si tiene un colaborador que está dedicado al armado de esta planificación fiscal, va a tener que invertir en estos cursos, en estos seminarios, en algún servicio de información que lo mantenga actualizado día a día. Todo esto que suena un poco etéreo, en realidad es muy concreto cuando uno lo lleva a la práctica y lo ve, cuando uno ve los resultados de una empresa, es muy, muy concreto. Cuando uno se da cuenta cuando una empresa está aprovechando cierta planificación fiscal y le está dando resultado o no, o está pagando impuesto al voleo o una vez que ya todo sucedió y se fija cuánto da y después ve cómo hace para pagarlo. Uno lo ve en acciones muy concretas, por ejemplo, para ir a un ejemplo práctico, cuando uno compra. Yo lo que compro puede ser un gasto, lo que compro puede ser un activo. Según cómo yo identifique esa compra, paga distintos impuestos y me afecta distinto al resultado de mi balance anual y me va a generar distintas cargas impositivas. No es lo mismo comprar un activo que tener un gasto. Y ese gasto hay que ver, porque el mismo gasto hecho de una manera puede ser deducible y hecho de otra manera puede ser no deducible, con lo cual de una manera obtengo un beneficio impositivo y de otra manera no. Todas estas cuestiones las tengo que hablar con alguien que entienda del tema y tiene que estar dentro de mi planificación. De hecho, la planificación fiscal, como muchas de las cuestiones que hablamos siempre en Columna Pyme, la puedo medir, puedo ver qué tan efectiva fue. Porque yo puedo saber qué resultado me dio la planificación fiscal. Yo puedo saber cuánto ahorré en impuestos o cuánto gané en impuestos.
puedo hacer ese análisis de rentabilidad fiscal. De hecho, lo debería hacer para ver si la planificación que hice fue correcta. Tengo que evaluar el impacto de esa planificación y ver cómo realmente en el papel, en el número, en la pantalla, ver cómo esos impuestos afectan a la rentabilidad de mi emprendimiento. Y a partir de ahí, obviamente siempre para mejorar, empezar a realizar proyecciones financieras, proyecciones fiscales, considerando diferentes escenarios, porque los escenarios tributarios también son distintos, van cambiando. Analizar distintas áreas de mejora que pueda tener mi planificación o que pueda tener dentro de mi empresa y buscar estas oportunidades de optimización para ir generando una planificación fiscal mejor en el tiempo. Dentro de este tema también hay una parte que es la gestión de créditos y deducciones. Suele pasar que en el devenir empresarial, con el correr de los años y de los ejercicios fiscales, en algún rubro puede ser que en algún impuesto se me esté generando un saldo a favor, se me esté generando un crédito para mí, para mi empresa. Puede ser que este socio estratégico que es el Estado me esté debiendo plata por retenciones, por saldos a favor, por créditos fiscales. Ahí tengo que analizar también que tengo un activo y ver qué uso le doy a ese activo. Si voy a solicitar una devolución, que no es un camino fácil, o si voy a utilizarlo, que generalmente es el camino más fácil también de encarar, así que el más utilizado y el más elegido. Utilizar ese crédito, ese activo que tengo con el Estado, porque por ahí puedo con ese crédito cancelar alguna otra deuda y no tener que desembolsar en ese momento para el pago de algún impuesto. Así que esa gestión de créditos y deducciones también es importante. Quiero cerrar la columna PYME, o ir cerrando en realidad porque me falta un ratito todavía, pero quiero ir metiéndome en dos temas muy prácticos para mí, para llevar esto a un terreno muy concreto. Por ejemplo, una es evaluar la estructura sobre la cual armé mi empresa. ¿Qué es esto? Ver si mi empresa está armada como una sociedad anónima, una SA, una SRL, si soy un monotributista, si soy un grupo de socios que somos una sociedad de hecho, si soy autónomo, si tengo empleados. Ese análisis de estructura me parece que es un buen primer paso para arrancar todo esto que estuvimos charlando. Obviamente, no todos los formatos y todas las estructuras legales o fiscales pagan igual. No paga igual una sociedad anónima que un autónomo, que un monotributista, que una sociedad de hecho. Tengo que buscar que esto no es que hay una de estas estructuras que es la mejor, entonces bueno, usemos esa, sino que en cada situación, en cada tamaño, en cada mercado, en cada zona, en cada rubro en el que me encuentre, tengo que ir buscando, y en cada momento también, quizás la estructura mejor que encontré hoy no es la mejor que voy a encontrar para dentro de 2 años cuando mi negocio esté un poco más desarrollado o cuando las condiciones de mercado cambien. Con lo cual, esa evaluación de estructura me parece que es un lindo primer paso para iniciar. Y luego, otro paso muy interesante también es que les quería dejar algunas preguntas para hacerle a su contador y algunas preguntas para hacerle a su abogado. Me parece que la relación siempre con los profesionales que nos ayudan, tiene que ser, no es solo, bueno, viene el contador, me dice cuándo tengo que pagar y listo, sino que hay que sacarle un mayor provecho a esa relación, con lo cual acá se me ocurre dejarle algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las oportunidades de reducción de impuestos que tengo para mi empresa? El contador me va a mirar y me va a decir, ¿por qué me preguntas esto? ¿Y por qué mejor yo no te digo cuánto tenés que pagar y lo pagás y listo? Entonces, no, porque escuché una columna que me hablaba de planificación fiscal y ahora quiero saber cuáles son las oportunidades de reducción de impuestos disponibles que tengo en mi empresa. Y ahí se abre un mundo hermoso donde vamos a indagar, va a haber repreguntas, pero por lo menos abrimos el juego. Otra pregunta es, ¿qué cambios en la legislación fiscal podrían afectar mi negocio? ¿Qué normativa que está hoy vigente? Porque los cambios a veces no son tan aleatorios, sino que hay normas que duran X cantidad de años, con lo cual hay situaciones que uno puede prever cambios impositivos o algunos regímenes que hoy me están beneficiando, que tienen fecha de finalización. Entonces, ver qué cambios futuros en esta normativa
yo debería tener considerado para meter en mi plan estratégico de acá a unos años. Otra pregunta es, ¿cuánto representa mi costo impositivo hoy en mi empresa? Esta es una pregunta clave. Yo necesito saber cuánto estoy pagando de impuestos en mi empresa y qué representa ese monto dentro de mi giro económico. Es crucial tener este dato. Así que una pregunta que no puede faltar. Y para el abogado, alguna pregunta que también quería dejar. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos legales que tengo asociados a la estrategia tributaria que estoy utilizando o que estoy planeando? Si es que todavía no la puse en práctica. Porque normalmente todas las decisiones que yo tome van a tener algún riesgo o algún tema legal que tengo que tener en cuenta. Obviamente, como en casi todo, hay una relación riesgo-beneficio. Cuando yo tengo varias opciones o caminos impositivos por cuales avanzar y elijo uno, estoy asumiendo algún riesgo y estoy generando algún beneficio. Dentro de eso, necesito también no solo la parte numérica, que la voy a hablar con el contador, sino la parte legal. Es decir, bueno, ¿qué riesgo legal tengo yo dentro de mi rubro, dentro de mi mercado? Otra linda pregunta para el abogado es, ¿cómo puedo proteger legalmente los activos de mi empresa y minimizar la exposición a la responsabilidad fiscal? Con lo cual, traduciendo esto es, yo tengo algunos activos que fui ganando con el correr del tiempo, que están dentro de mi empresa, maquinarias, vehículos, muebles. Bueno, ¿cómo puedo protegerlos desde una mirada fiscal, no desde una mirada, pero por ejemplo ante un juicio que puedo llegar a tener con algún organismo de control, quizás, o con algún juicio también con algún abogado por un tema fiscal, por cargas sociales? ¿Cómo puedo yo proteger mi patrimonio? Es una linda pregunta para el abogado. Así que como conclusión, les quería dejar que la planificación fiscal es crucial para el éxito empresarial, que es muy complejo. El contexto tributario no es simple, con lo cual necesito ayuda profesional, salvo que yo justo esté en el rubro, pero si estoy en el rubro tengo que estar actualizado, con lo cual en general casi siempre necesito ayuda externa. Y me gusta esta idea que charlábamos al principio de ver a la carga tributaria, que es la forma en que yo le pago al Estado, como un socio estratégico. Es decir, bueno, ya que lo voy a pagar, vamos a tratar de sacar el mayor provecho de esto. Así que dentro de mi planificación fiscal, no perder de vista estos puntos de vista. Llamen a su profesional de confianza, contador y abogado. Metan a los dos en el tema fiscal, que va a sumar mucho. Así que muchísimas gracias por estar escuchando una nueva columna PYME y seguimos en Noticias PYME.